Dicen que en el fútbol los poderosos siempre ganan, que los millones mandan, que los grandes siempre levantan la copa. Pero a veces el corazón, el esfuerzo y la fe pueden más que el dinero. En la historia del fútbol hay equipos que desafiaron toda lógica, clubes sin figuras, sin presupuesto, sin historia internacional, pero con un sueño tan grande que terminó escribiendo su nombre entre los campeones, ya sea de su país o de su continente. En este video repasaremos la historia de 10 equipos humildes o menospreciados que hicieron lo imposible, ganar el torneo más grande de su historia, demostrándole al mundo que en el fútbol los milagros existen. Copa de la UEFA temporada 2000. Equipo: Galatasaray. El nuevo milenio llegaba con una sorpresa. Hasta ese momento, Europa estaba dominada por los gigantes de siempre: Real Madrid, AC Milan, Bayern Múnich, Manchester United, entre otros. Pero en la Copa de la UEFA de ese año apareció un equipo que no se achicó ante nadie. El Galatasaray de Turquía iniciaba su travesía internacional en el grupo H de la Champions League. Sin embargo, los turcos no tendrían una destacada participación. En un grupo compartido con el Chelsea, Hertha Berlín y el AC Milan, Galatasaray quedaría tercero con 7 puntos, producto de 2 victorias, un empate y 3 derrotas, obteniendo el cupo para la Copa de la UEFA. El Galatasaray iniciaba su participación en la Copa de la UEFA en los 16avos de final, enfrentando al Bologna de Italia. En el partido de ida, ambos equipos empatarían a 1, y en la vuelta, el Galatasaray ganaría por 2-1. En octavos, el equipo turco enfrentaría al Borussia de Dortmund. En la ida, el Galatasaray daría el golpe y ganaría por 2-0. Y en el partido de vuelta, el cuadro turco aguantaría el resultado y con un empate sin goles avanzaría a la siguiente etapa. En cuartos de final, el cuadro turco enfrentaría al Mallorca de España, el mismo equipo que hace un año perdió la final en la última Recopa Europea de la historia. En el partido de ida, el cuadro español no tendría oportunidad ante la fuerza turca y perdería por 4-1. En el partido de vuelta, el cuadro turco no mermó el ritmo y ganaría por 2-1. En semifinales, el Galatasaray enfrentaría al Leeds United de Inglaterra. En la ida, el cuadro turco demostraba por qué era la revelación del torneo y ganaría el partido por 2-0. Y en el partido de vuelta, nuevamente el cuadro turco aguantaría y el partido acabaría en un empate a 2, clasificando de esa manera a su primera final de su historia. La final se jugaría en el Parque Stadium de Copenhague, Dinamarca. El Galatasaray enfrentaba al Arsenal, uno de los equipos más fuertes de Inglaterra en ese momento. Los 90 minutos acabarían sin goles, por lo que la primera final de la Copa de la UEFA en el nuevo milenio se definiría en la tanda de penales. El cuadro turco se vería más efectivo desde los 11 pasos. No solo le ganaría a uno de los equipos más fuertes de Inglaterra, sino se convertía en el primer equipo turco en ganar una competencia europea. Pero eso no terminaría ahí. Aquel épico triunfo le dio el derecho a jugar meses después la Supercopa de Europa ante el poderoso Real Madrid de los Galácticos. En el estadio Luis II de Mónaco, el cuadro turco reafirmaba que su título europeo no fue suerte y ganó al gran equipo español por 2-1 con gol de oro, poniendo al Galatasaray en el selecto grupo de los Reyes de Europa. Copa Sudamericana temporada 2003. Equipo: Cienciano. Año 2003. Desde la altura del Cusco, en Perú, un equipo desconocido para muchos cambió la historia del fútbol peruano. El Cienciano inició su camino a la gran conquista recibiendo a sus compatriotas de Alianza Lima. El equipo cusqueño ganaría a los blanquiazules por la mínima en ambos partidos. En octavos, el equipo peruano enfrentaría a la Universidad Católica de Chile. El partido de ida, jugado en la ciudad imperial, Cienciano ganaría de manera categórica a su similar de Chile, viajando a Santiago con un marcador de 4-0. En la vuelta en tierras chilenas, el equipo chileno se llevaría una simbólica victoria por 3-1, pero por la amplia diferencia de gol, Cienciano seguía adelante. En los cuartos de final, el Cienciano enfrentaría al Santos de Brasil, el mismo equipo que contaba entre sus filas a Robinho, Elano y Alex, y el mismo equipo que hace meses atrás perdió la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. El partido de ida jugado en el Vila Belmiro de Sao Paulo, Cienciano sacaría un valioso empate a 1 de tierras brasileñas, y en el partido de vuelta jugado en el Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano eliminaría al poderoso Santos por 2-1,
con una mágica actuación de quien sería el goleador del torneo, Germán Carti, marcando un doblete. En semifinales, esperaría el Atlético Nacional de Colombia, el vigente subcampeón del torneo. La ida jugada en el Atanasio Girardot de Medellín, Cienciano ganaría por 2-1, y la vuelta en Cusco, el equipo peruano ganaría por la mínima, convirtiéndose así en el tercer equipo peruano y primer provinciano en clasificar a una final de un torneo organizado por la Conmebol. La gran final, Cienciano enfrentaría al poderoso River Plate. La ida en el Monumental de Buenos Aires se viviría el mejor partido del torneo. En un partido de ida y vuelta, donde tan pronto un equipo se adelantaba, al poco tiempo llegaba el empate. Con esa esencia futbolística, el partido quedaría 3-3. El partido de vuelta, jugado en Arequipa, ya que el Garcilaso no contaba con los requisitos de la Conmebol para disputar una final, el fútbol peruano vivió una de sus páginas doradas de su historia, ya que bastó con un gol del paraguayo Carlos Lugo y las grandes atajadas de Óscar Ibáñez, Cienciano rompía los pronósticos y se consagraba campeón de la Copa Sudamericana, siendo hasta la fecha el único equipo peruano capaz de lograr un título internacional. Recopa Sudamericana, temporada 2004. Equipo: Cienciano. Meses después de la hazaña de la Sudamericana, el equipo peruano no estaba contento, por lo que al año siguiente, el Cienciano enfrentaría a Boca Juniors, que venía a ser campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental, además de ser ranking 1 de los equipos del mundo. El partido se jugó en el estadio Lord Hart de Florida. El partido terminó 1-1 en los 90 reglamentarios, por lo que la copa se definía en la tanda de penales, donde la gran actuación de Óscar Ibáñez, Cienciano ganaría a Boca, obteniendo así su segundo título internacional, y Cienciano se convertía en el primer equipo de Sudamérica que puede presumir de decir que le ganó una final a los dos grandes equipos de Argentina y de América. Copa Libertadores, temporada 2004. Equipo: Once Caldas. El modesto equipo, proveniente de Manizales, Colombia, integraría el Grupo 2 junto a Maracaibo de Venezuela, Vélez Sarsfield de Argentina y Fénix de Uruguay. El equipo colombiano quedaría primero con 13 puntos, producto de 4 victorias, un empate y una derrota. En octavos, el equipo colombiano enfrentaría al Barcelona de Ecuador. La ida, jugado en el Monumental de Guayaquil, el partido terminaría en un empate a 0. La vuelta en el Estadio Palo Grande de Manizales, el partido quedaría 1-1. Tras el empate en los 180 minutos, el pase a cuartos se definiría en la tanda de penales, donde el equipo de Manizales ganaría por 4-2. En los cuartos de final, Once Caldas se enfrentaría al Santos de Brasil, el vigente subcampeón de América. La ida en Villa Belmiro, ambos equipos empatarían a 1, y la vuelta en Palo Grande, Once Caldas se adjudicaría como el gran revelación del torneo y eliminaría al poderoso Santos por la mínima. Ya en semifinales, Once Caldas enfrentaría a otro equipo brasileño. En esta ocasión sería Sao Paulo. La ida en el Morumbí, los colombianos, con un Henao inspirado, resistirían las embestidas paulistas y se llevarían un empate sin goles de tierras brasileñas. La vuelta de Manizales, los colombianos fueron con todo en busca de la victoria, y con esa actitud, Once Caldas ganaría el partido por 2-1, tumbando a otro gigante de América y clasificando así a su primera final continental. Su rival en la final sería el poderoso Boca Juniors, el vigente campeón del torneo, y vencedor en 3 de las últimas 4 Libertadores. La ida en la Bombonera, los colombianos resistieron y lograron llevarse un sorpresivo empate sin goles. La vuelta en Palo Grande, Manizales y Colombia vivirían una noche mágica. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos, por lo que la Corona de América se definiría en la tanda de penales. Boca, que venía a ganar sus últimos títulos en tanda de penales, no fue efectivo en esta ocasión. El conjunto argentino erró todos sus lanzamientos, y Once Caldas, contra todo pronóstico, se coronaba campeón de América. Champions League, temporada 2003-2004. Equipo: Porto. En el mismo año 2004, pero en esta ocasión al otro lado del charco, el Porto, dirigidos por José Mourinho, venían de ganar la Copa de la UEFA el año anterior, por lo que llevaban con gran expectativa a la Champions League de la temporada 2003-2004. Ya en el torneo continental, los dragones caerían en el grupo F, con Partizan de Serbia, Olympique de Marsella de Francia y el todopoderoso Real Madrid de España, pasando a octavos como segundo de grupo por detrás del equipo español, con 11 puntos.
producto de 3 victorias, 2 empates y una derrota. En octavos, el Porto enfrentaría al Manchester United. El partido de ida, que se jugaría en el recién inaugurado Estadio do Dragão de Oporto, con una gran actuación del sudafricano Benny McCarthy, que marcaría un doblete, los portugueses ganarían por 2-1. La vuelta en Old Trafford, el Porto silenciaría el teatro de los sueños con un gol en el último minuto, consiguiendo un empate a 1. En los cuartos de final, los dragones se enfrentarían al Olympique de Lyon, quien contaba entre sus filas a Julinho Pernambucano. La ida en Oporto, los dragones harían respetar la casa y ganarían por 2-0. La vuelta en Lyon, el Porto no bajaría el ritmo y se llevaría un empate a 2 de tierras francesas, pasando así a las semifinales. Ya en semifinales, el equipo portugués se enfrentaría al sorprendente Deportivo La Coruña, quien venía de eliminar al vigente campeón, el AC Milan, en una épica remontada. En Oporto, el partido terminaría en un empate a 0, y la vuelta en el estadio de Riazor, la paridad de ambos equipos se mantendría, hasta que en el segundo tiempo, un penal le bastó al Oporto para eliminar al bravo equipo español, clasificándose así, 17 años después, a la final de la Copa de Europa. La final se jugaría en Helsinki, Alemania. El Porto enfrentaría al Mónaco de Francia, quien disputaba su primera final de su historia, en un enfrentamiento que, a principio de temporada, nadie imaginaría que se daría. El Mónaco acusó su inexperiencia en finales y sucumbió ante el poderío de los dragones, con goles del brasileño Carlos Alberto, su estrella Deco y el ruso Alenichev. El Porto se consagró como campeón de Europa, la segunda de su historia y la primera bajo el formato Champions, un 2004 prácticamente inédito en la historia del fútbol. Copa Sudamericana, temporada 2006. Equipo: Pachuca. Hace un tiempo se tenía la costumbre de ver a equipos mexicanos u otros equipos de CONCACAF disputando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pero lo sucedido en la Copa Sudamericana de 2006 cambiaría toda lógica. El Pachuca de México, siendo uno de los 2 invitados mexicanos del torneo y sin el presupuesto de los gigantes sudamericanos, daría uno de los golpes más sorprendentes en la historia de los torneos Conmebol. Al ser invitado, el Pachuca empezaría su travesía desde los octavos de final del torneo. En esta instancia, enfrentarían al Deportes Tolima de Colombia. La ida en el estadio Manuel Murillo de Colombia, el equipo colombiano haría respetar su casa y ganaría por 2-1. Pero la vuelta en el estadio Hidalgo de México, el equipo colombiano se deshizo como un azucarillo y el Pachuca golearía por 5-1. En cuartos de final, el Pachuca enfrentaría a Lanús de Argentina. La ida en el estadio Ciudad de Lanús, el Pachuca daría la sorpresa y golearía a domicilio por 3-0. Y la vuelta en México, el Pachuca y Lanús empatarían 2-2. En semifinales, el equipo mexicano enfrentaría al Atlético Paranaense. La ida en tierras brasileñas, el Pachuca nuevamente daría la sorpresa y ganaría por la mínima. La vuelta en México, el Pachuca ganaría por 4-1 al equipo brasileño, y de esta forma, el Pachuca se convertía en el tercer equipo mexicano en clasificar a una final de un torneo organizado por la Conmebol, y el segundo en la historia de la Copa Sudamericana. La gran final, Pachuca enfrentaría al Colo-Colo de Chile. Como era regla en el torneo, el partido de ida se jugaría en México, donde ambos equipos empatarían a 1, y en el partido de vuelta en Chile, para ser preciso, en un Estadio Nacional de Santiago a reventar, mostraba que se viviría una fiesta chilena, pero el Pachuca no se dejó intimidar, y con goles de Gabriel Caballero y de Cristian El Chaco Jiménez, el equipo mexicano ganaría por 2-1, y de esta forma, el cuadro de Ojitos Meza confirmó la hazaña y se coronó campeón de la Copa Sudamericana, y el Pachuca se convertía en el primer equipo de CONCACAF en ganar un certamen organizado por Conmebol, y el único en el mundo, hasta la actualidad, en obtener un torneo oficial de la FIFA fuera de su confederación. Premier League, temporada 2015-2016. Equipo: Leicester City. En esta ocasión se daría en una liga doméstica, para ser preciso, en la Premier League. El equipo Leicester City venía de dar una de las más increíbles salvaciones de la historia de la Premier, que en tan solo 7 partidos pasó de estar condenado al descenso en el último lugar a salvarse de manera épica en la temporada 2014-2015. Para la nueva temporada 2015-2016, el equipo contrató los servicios del italiano Claudio Ranieri. El objetivo era mantener la categoría.
En este punto, nadie confiaba de que el Leicester disputaba la liga a los gigantes de Inglaterra. Incluso se dice que en la casa de apuestas pagaban 5.000 a 1 a que Leicester salga campeón de Inglaterra. Yo, que a veces hago apuestas, no me la jugaría por ese tipo de apuestas. Pero volviendo al tema, el campeonato empezó muy bien para los Foxes, con 2 victorias en sus primeros 2 partidos y un empate ante el Tottenham. Le situaron en los primeros lugares de la liga, manteniéndose invicto hasta la jornada 7, tras caer ante el Arsenal de local por un marcador de 5-2. Pero esa derrota no los frenó, y en los siguientes encuentros el Leicester se mostraba imparable, y no sería hasta la jornada 13 donde una victoria por 3-0 ante el Newcastle de visitante alcanzaría por primera vez la cima de la clasificación. Pero tras perder en Anfield frente al Liverpool y dejar pasar puntos ante el Manchester City y el Bournemouth, perdería el liderato, precisamente en el inicio de la segunda rueda. No sería hasta la 23ª jornada donde el Leicester volvió al primer lugar tras ganar 3-0 al Stoke City. Y tras cosechar victoria y más victorias, llegaron a la antepenúltima fecha a una victoria de salir campeones. Esa fecha, los Foxes enfrentarían al Manchester United en el Teatro de los Sueños. Los Diablos Rojos se jugaban su presencia en la próxima Champions, pero con un gol del capitán Wes Morgan firmaban el empate a 1 definitivo. Pero tras el empate del Chelsea y el Tottenham en Stamford Bridge, confirmaba la mayor sorpresa en la historia de la Premier. El Leicester conseguía por primera vez en su historia ser campeón de Inglaterra a falta de 2 jornadas. Un equipo que hace 7 años estaba en la tercera división lograba una de las gestas más grandes de su historia. Los dirigidos por Ranieri lucharon como gigantes de principio a fin, confirmando que hasta en las ligas domésticas un equipo fuera de los grandes puede llegar a ser el monarca nacional. Copa Sudamericana, temporada 2016. Equipo Chapecoense. Volviendo a Sudamérica, la temporada 2016 prometía mucho para la Copa Sudamericana, más aún después de un espectacular Libertadores. Pero el destino dictó que en la Sudamericana se daría una de las historias más emotivas y la más triste en la historia del fútbol sudamericano. El Chapecoense de Brasil jugaba su segunda Copa Internacional. En la temporada 2016 empezó su participación en la segunda fase, enfrentando a sus compatriotas del Cuiabá. En la ida, los de la ciudad de Chapecó perdieron por la mínima, pero en la vuelta remontaron el marcador global y ganaron por 3-1. En octavos, se enfrentarían al Independiente de Avellaneda. La llave terminó 0-0 en los 180 minutos, por lo que el pase se definió desde los 11 pasos en el estadio Arena Condá de Chapecó. En una tanda de penales donde se patearon 8 penales, Chapecoense ganó por 5-4 con una atajada monumental de su portero Danilo. En cuartos de final, el equipo chapecoense enfrentaría al Junior de Barranquilla. El partido de ida, jugado en el Metropolitano de Barranquilla, el equipo colombiano ganaría por la mínima. La vuelta en el Arena Condá de Chapecó y bajo una gran lluvia, Chapecoense remontaría y golearía a los colombianos por 3-0. En semifinales, Chapecoense enfrentaría a San Lorenzo de Almagro. La ida en el nuevo gasómetro, ambos equipos empatarían a 1, y la vuelta en el Arena Condá, ambos equipos empatarían a 0, y por la regla del gol visitante, Chapecoense clasificaba a su primera final internacional de su historia. Ese partido se le recuerda por la última jugada, donde Danilo sacó con el pie un tiro de Marcos Angeleri, una salvada que cambió el destino del propio Danilo y de todo el equipo. La final, Chapecoense enfrentaría al Atlético Nacional de Colombia, el mismo equipo que venía de ganar la Copa Libertadores hace unos meses y buscaba un histórico doblete internacional. Todo era alegría para los jugadores y toda su hinchada. Toda Sudamérica estaba expectante para la final de la Copa Sudamericana. En ese momento, nadie sabía que esa final nunca se iba a jugar. El 28 de noviembre de 2016 tuvo lugar un suceso catastrófico. El equipo brasileño contrató un vuelo charter operado por la aerolínea boliviana Lamia para ir a Medellín para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana de 2016. Partieron del aeropuerto Viru Viru de Bolivia rumbo al aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Y a las 9:58 de la noche, hora local, el avión que transportaba al equipo brasileño se quedó sin combustible
y se estrelló en el Cerro Gordo de la localidad de La Unión en Antioquia. Las consecuencias fueron fatales, pues el accidente causó la muerte de 71 de las 77 personas a bordo, y de los 25 jugadores que fueron convocados para la primera final, solo sobrevivieron 3, Elio Neto, Alan Russell y Jackson Foldman. Toda Sudamérica quedó consternada al enterarse del suceso, pero también reveló el lado más solidario del fútbol sudamericano para ayudar al humilde equipo brasileño a salir del punto más oscuro de su historia. Muchos equipos e instituciones deportivas sudamericanas y europeas impulsaron distintas iniciativas para ayudar al equipo oriundo de Chapecó. Entre ellos se destaca la petición que hizo el propio Atlético Nacional a la Conmebol para proclamar al chapecoense campeón de la Copa Sudamericana 2016, cosa que se concretó el 5 de diciembre de ese año, por lo que todos los premios económicos fueron otorgados al equipo brasileño. Al principio de año, ninguno sabía pronunciar el nombre de chapecoense, pero desde ese día, nadie olvidará jamás a esos bravos jugadores que partieron a la eternidad como campeones eternos. Copa Sudamericana, temporada 2019. Equipo: Independiente del Valle. Ecuador volvió a soñar en el plano internacional, pero no fue con Barcelona y tampoco con su rey de copas, Liga de Quito. Fue gracias ante el ecuatoriano menos esperado. Hablamos del Independiente del Valle, un equipo ecuatoriano que ascendió a primera en 2010, año en el que se mantuvo en categoría hasta el día de hoy. El equipo ecuatoriano, el mismo que hace 3 años había llegado a la final de la Copa Libertadores, empezó su camino en la Copa Sudamericana 2019. En la primera fase enfrentaron a la Unión Santa Fe de Argentina, equipo que hacía su debut internacional. En la llave de 180 minutos, ambos equipos ganarían 2-0 en sus respectivas casas, y en la tanda de penales, el equipo ecuatoriano se impondría al novato argentino por 4-2. En la segunda fase, Independiente del Valle enfrentaría a la Universidad Católica de Chile. El partido de ida, el equipo chileno se desharía como un azucarillo ante el poderío ecuatoriano. En el estadio Atahualpa de Quito, Independiente del Valle golearía por 5-0 a la Católica. En la vuelta, el equipo chileno tiraría de orgullo y se llevaría una simbólica victoria por un marcador de 3-2, pero nada impediría la clasificación de Independiente del Valle a los octavos de final. En octavos, Independiente del Valle enfrentaría al Caracas venezolano. El partido de ida, jugado en el Olímpico de la USB, el partido quedaría 0-0. Y la vuelta en el Atahualpa de Quito, Independiente ganaría por un marcador de 2-0. En cuartos de final, Independiente del Valle enfrentaría al Independiente de Avellaneda. El partido de ida, jugado en el Libertadores de América, el equipo local remontaría el marcador y ganaría por 2-1. La vuelta, jugado en el Atahualpa de Quito, Independiente del Valle ganaría por la mínima al Rey de Copas y pasaría por regla de gol visitante. Desde ese día, el equipo pasaría a ser llamado como el Matagigantes. En semifinales, el nuevo Matagigante enfrentaría al Corinthians brasileño. El partido de ida, jugado en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el equipo ecuatoriano daría el golpe y ganaría 2-0 a domicilio a los paulistas. La vuelta en Quito, el partido quedaría 2-2, y de esta forma Independiente del Valle decía presente en la final de Asunción. La final de la Copa Sudamericana 2019 se jugaría en el Estadio Pablo Rojas de Asunción. Independiente del Valle de Ecuador contra el Colón de Santa Fe de Argentina. Y en medio de una lluvia torrencial, con goles de Fernando León, John Sánchez y Cristian Dajome, el pequeño gran equipo de Ecuador empezaría su leyenda con su primer título internacional. Tras la hazaña de Liga de Quito en la Copa Libertadores de 2008, el fútbol ecuatoriano volvía a gobernar en América. Europa League, temporada 2020-2021. Equipo: Villarreal. En la temporada 2020-2021, Unai Emery, el técnico más exitoso de la historia de la Europa League, llegaría al Villarreal, que precisamente jugaría el segundo torneo más importante de Europa. El submarino amarillo caería en el grupo I junto a Maccabi Tel de Israel, Sivabor de Turquía y el Karabaj de Azerbaiyán. El equipo español clasificaría primero e invicto con 16 puntos, producto de 5 victorias y un empate. En 16avos de final, el submarino enfrentaría al Salzburgo de Austria. El partido de ida, jugado en el Salzburg Stadium, el Villarreal ganaría por un marcador de 2-0.
y el partido de vuelta jugado en el Estadio de la Cerámica, el submarino volvería a ganar, esta vez por un marcador de 2-1. En octavos, Villarreal enfrentaría al Dinamo de Kiev. El submarino amarillo seguiría mostrándose imparable y ganaría ambos partidos por un marcador de 2-0. En cuartos de final, el submarino amarillo seguiría demostrando su superioridad, esta vez ante el Dinamo Zagreb de Croacia. La ida, jugado en Zagreb, el equipo español ganaría por la mínima. Y la vuelta en la Cerámica, el submarino eliminaría a los croatas con un marcador de 2-1, metiéndose con autoridad en semifinales. En semifinales, el Villarreal enfrentaba al Arsenal de Inglaterra, el mismo equipo que, en 2006, fue su bestia negra en las semifinales de la Champions de aquella temporada. 15 años después, llegaba la hora de la venganza. La ida en el Estadio de la Cerámica, el submarino amarillo ganaría a los Gunners por un marcador de 2-1. La vuelta en el Emirates Stadium, el Villarreal supo aguantar el asedio inglés y se tomaba la revancha de hace 15 años, clasificando a su primera final europea. La gran final se jugaría en el Arena de Gas de Polonia, donde el Villarreal enfrentaría al Manchester United. En un partido de ida y vuelta, el partido terminaría en un empate a 1, con goles de Gerard Moreno por parte de Villarreal y de Edinson Cavani por parte de Manchester United, llevando la definición a los 11 pasos. En una tanda de penales que se alargó demasiado, a tal punto que patearon los 11 jugadores de los dos equipos, hasta que el arquero argentino Jerónimo Rulli entraría a los libros de historia del club atajando el penal a De Gea. El Villarreal, invicto durante todo el torneo y con tan solo 9 goles recibidos, ponía fin a casi 80 años de sufrimiento, levantando al fin el primer título de su historia. Estas 10 historias que les acabo de contar son una prueba viviente de que en el fútbol no hay lógica. No importa cuánto dinero tengas, no importa qué calidad de jugadores tengas, no importa tu historia. En el fútbol son 11 contra 11 y todo se habla en la cancha. Gracias por haberme acompañado en este video. Denle like, suscríbanse si no lo están, activen la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en el siguiente video.